Una noche de Semana Santa, de visita en el pueblo de mi madre, vi a un grupo de personas cargando un ataúd, metiéndose por detrás a una iglesia abandonada. Ya era muy noche, yo andaba enfiestado, y pensé que no pasaría nada si me acercaba para ver. Pensé que se trataría de algún ritual extraño, pero nunca imaginé cuánto, ni qué tan horrible lo sería. Pronto descubrí que sea lo que sea que llevaran en el ataúd, iba tocando desde dentro. Semana Santa, mi querida comunidad Relatos a la Noche. Ya estamos bien adentrados en Semana Santa, en Viernes Santo, y espero que nos sigan escuchando, aunque estos son días de guardar para los católicos. Días de no desvelarse, como ya hemos subrayado en los últimos episodios. Esta noche hemos preparado para ustedes dos historias complejas, con muchas aristas. Cualquiera de las dos, se los firmo, podría ser elegida para estar en la recopilación de lo más aterrador de este año. Pero juzguen ustedes mejor. Apaguen la luz, pónganse muy cómodos para escuchar historias paranormales. Y lo más importante de todo, olvídense de sus problemas por un momento, por la siguiente media hora nada más, y déjense llevar, porque ya estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, comunidad. Ojalá estén todos bien. Lo que voy a contar ocurrió hace unos años, cuando mi familia y yo tuvimos que regresar al pueblo donde crecimos, en Michoacán. No voy a decir exactamente cuál es porque todavía tengo familia allá, y lo que voy a contar puede resultar peligroso, pero es un lugar pequeño, donde todo aún gira alrededor de la iglesia y de las fiestas religiosas. Ese año volvimos por una razón muy triste. A mi mamá le habían detectado cáncer. Los médicos en la ciudad fueron muy claros con nosotros. Había tratamiento, sí, pero también nos dijeron algo que nadie quiere escuchar nunca, que probablemente ya no quedaba mucho tiempo. Mi mamá fue la que tomó la decisión. Un día nos dijo que quería regresar al pueblo, pasar tiempo con su hermana, con mis primos, con la familia que todavía vivía allá. Decía que extrañaba el aire de ese lugar, las montañas, las tardes en el patio con las plantas recién regadas. Así que mi papá organizó todo y nos fuimos casi 3 semanas. Llegamos justo unos días antes de Semana Santa. Desde ese momento el pueblo estaba lleno de gente que venía de fuera, como pasa siempre en esas fechas. Había puestos en la plaza, los preparativos de las procesiones, el viacrucis, los ensayos de los grupos que cargan las imágenes. Nos quedamos en la casa de mi tía. Era una casa vieja, grande, con un patio muy amplio y habitaciones para todos. Mi tía había vivido ahí desde que se casó, y como el esposo era de mucho dinero, le compró esa casota que siempre le había gustado, desde que era niña. La casa estaba rodeada por una barda alta y un portón de hierro que siempre se mantenía cerrado. Era como una fortaleza, algo que se agradece por el tiempo que desde entonces se vivía en Michoacán, peligroso sobre todo en algunos pueblos. La primera noche todo fue muy normal. No hubo nada que contar. Mi mamá estaba cansada por el viaje, así que cenamos algo ligero y nos fuimos a dormir temprano. Pero la segunda noche empezó algo raro. Mi mamá fue la primera que lo mencionó. Estábamos desayunando cuando dijo muy tranquila que en la madrugada había visto a una señora en el patio. Nosotros pensamos que había sido algún vecino o alguien que se había equivocado de casa, pero mi tía negó con la cabeza. Dijo que eso era imposible. El portón siempre se cerraba con llave, y además la reja era tan alta que nadie podría entrar sin hacerse daño, mucho menos una señora. Mi mamá insistió. Dijo que había visto a una mujer parada cerca de una de las ventanas, que no hacía nada, que solo estaba mirando hacia adentro. Además, comunidad, lo dijo de una forma muy simple.
como quien te cuenta algo que no tiene mucha importancia. Pero mi tía se quedó callada unos segundos. Después dijo algo que en ese momento no entendí bien. Dijo que tal vez era la antigua dueña de la casa. Yo me quedé viendo a mi tía. Ella me explicó que cuando ella y mi mamá aún eran niñas, había vivido ahí una señora mayor que murió. La familia descuidó la casa hasta que finalmente, muchos años después, ellos pudieron comprarla. Dijo que se acordaba muy bien de la señora caminando por el patio cuando pasaba por ahí, siempre con un vestido oscuro y velo, porque allá se usa todavía por algunas personas que si quedan viudas llevan el luto hasta la muerte. Pero mi tía dijo también algo más. Dijo que nunca se había aparecido antes. Ella sí creía en fantasmas, ya había visto alguno alguna vez, pero jamás hubo ningún detalle extraño que le indicara que la señora seguía penando ahí, en lo que fue su casa. Antes de poder siquiera interpretar esta historia, digerirla, esa misma noche me tocó verla a mí. Me desperté porque escuché que alguien caminaba fuera de la ventana. Eran pasos lentos que apenas se oían, como cuando alguien pisa despacio sobre la tierra. Abrí los ojos y me acerqué un poco a la ventana, que estaba justo al lado de mi cama. Esta daba hacia el patio de atrás. Y ahí estaba, una mujer parada a varios metros de la casa. No se movía, solo estaba mirando hacia la ventana. Era difícil verla bien porque la luz venía de una lámpara del patio, pero alcancé a distinguir que llevaba algo oscuro puesto. Un vestido, una falda larga, negra. Recuerdo que lo primero que pensé fue que alguien se había metido a la casa, o quise pensarlo, pero después recordé algo, que el patio era enorme, que estaba completamente cerrado, que nadie podía entrar ahí sin abrir el portón o saltarse la barda. La mujer no hizo nada, solo se quedó como mirando unos segundos, y después caminó hacia la parte más oscura del patio y desapareció. Al día siguiente, lo primero que hice fue contarle a mi tía. Ella no se sorprendió tanto como yo esperaba. Dijo que era raro, sí, pero que en Semana Santa siempre pasaban cosas raras. Y no solo ahí, en todo el pueblo. Que la gente de ahí dice que esos días, el mundo de los vivos y el de los muertos se acercan más. Luego también dijo algo que me dejó pensando. Que tal vez esa presencia tenía que ver con mi mamá, con su enfermedad, con lo cerca que estaba de la muerte, con lo sensibles que estábamos a la muerte toda la familia. La teníamos cerquita, bien presente. No quise seguir hablando del tema, pero esos días el ambiente en la casa era muy extraño, porque cada noche alguien veía a la mujer en el patio. A veces mi mamá, a veces yo. Una vez incluso uno de mis primos dijo haberla visto cerca del árbol que estaba en medio del patio. Siempre igual, callada, nomás parada ahí, o a veces caminando pero sin hacer mucho ruido, como espiando, mirando hacia la casa. Mientras todo eso pasaba, comunidad, el pueblo estaba completamente metido en las celebraciones de Semana Santa. Las procesiones, las misas, las representaciones. El jueves por la noche fuimos a la procesión principal, esa que recorre casi todo el centro del pueblo. Terminó como eso de las 10:30. Mis papás se regresaron a la casa porque mi mamá ya estaba cansada, pero yo me quedé caminando un rato. Había gente todavía en la plaza, algunos puestos vendiendo café y pan. Al salir de ahí me le perdí un rato. Tenía ganas de estar solo. No quiero explicar por qué, pero traía unos males de amores, de los que me acordaba mucho. Me fui por una de las calles que bajan hacia la iglesia vieja, una que ya no se usa, de piedra, muy antigua, a la que se le cayó el techo, que solamente visitan para algunas celebraciones. La calle estaba casi vacía, y fue ahí donde vi algo raro.
Al principio pensé que era otra procesión, pero no era como las demás. Venían unas 12 o 15 personas caminando en fila. Todos llevaban túnicas oscuras. No había música, no había velas, no estaban rezando. Vaya, iban en completo silencio. Y entre 4 de ellos cargaban algo cubierto con una tela negra. Por la forma, parecía un ataúd. Los demás caminaban alrededor en silencio. Se metieron por el camino que pasa detrás de la iglesia vieja, hacia un terreno que está medio abandonado. No entiendo por qué, pero decidí seguirlos. Me fui pegando a las paredes para que no me vieran. Llegaron a ese terreno baldío detrás de la iglesia y ahí se detuvieron. Los 4 que cargaban el objeto lo bajaron al suelo y en ese momento pude verlo mejor. Definitivamente era un ataúd, estrecho, de madera oscura. Todos los que estaban alrededor se arrodillaron. Uno de ellos levantó la tela negra y abrió la tapa. Yo no alcanzaba a ver qué había dentro, pero justo cuando la tapa se abrió se escuchó un golpe. Un golpe seco. Luego otros 2. Les juro que en ese momento todos estaban lejos del ataúd. Les juro que era como si algo hubiera golpeado desde adentro. Varias cabezas se voltearon hacia mí al mismo tiempo. Alguien había notado que yo estaba ahí viendo, y todo se volvió un caos. Algunos se levantaron rápido, otros cerraron el ataúd. Uno gritó algo y otros empezaron a dispersarse entre las ruinas. Por suerte creo que ninguno fue detrás de mí, pero de todas formas yo salí corriendo. No paré hasta llegar a la plaza donde por suerte me encontré a mi primo. Me andaba buscando. Sin decirle nada, le dije que nos fuéramos y nos subimos a su camioneta para irnos a la casa. Y bueno, esta historia podría ser no paranormal, pero al día siguiente escuché algo en la iglesia que me dejó frío, de verdad, con malestar en todo el cuerpo. Y es lo que me hace también compartir esta parte de la experiencia. Al parecer, alguien había entrado al panteón la noche anterior. Habían abierto una tumba reciente, la de una señora muy conocida en el pueblo, y se habían llevado el ataúd completo, con todo y muerta. Cuando describieron cómo era el ataúd, supe que era el mismo que yo había visto. Pero lo que más me inquietó fue otra cosa, porque cuando regresé a la casa esa tarde, mi mamá estaba sentada junto a la ventana que daba al patio, muy cansada, muy débil. Le pregunté qué estaba viendo. Me dijo algo muy simple, que la señora de negro había vuelto. Le pregunté dónde estaba y mi mamá señaló hacia el patio. Yo miré hacia donde apuntaba. No había nadie, pero mi mamá seguía mirando hacia afuera. Y entonces dijo algo que hasta hoy, en serio, no he podido olvidar. Dijo que la mujer ya no estaba mirando hacia adentro de la casa, que ahora estaba mirando directamente hacia ella, como si lo hubiera estado esperando. Mi mamá murió allá, en ese pueblo de Michoacán. Ya no alcanzó a regresar a casa. Me gusta mucho esta historia que acaban de escuchar, comunidad, y espero también sus opiniones al respecto, porque siento que nos cuentan 2 historias a la vez, porque la vida, lo que nos pasa, no es una película, porque pueden ocurrir 2 eventos así de inexplicables entrelazándose, o a lo mejor que no tienen nada que ver. Ahora bien, para allá va mi pregunta precisamente, mi pregunta para ustedes. ¿Creen que una cosa tiene que ver con la otra en esta historia? La mujer de negro apareciendo en el patio por primera vez desde que esa familia posee la casa, y la secta, el robo de un ataúd,
el robo de un cadáver en Semana Santa, o todo es parte de una terrible coincidencia. De verdad, me encantaría leer sus opiniones de esta historia en particular, porque yo no entiendo. No podría sacar una conclusión. Pero es momento de continuar. Vamos a la siguiente historia. Gracias por leer mi historia, Uriel, y si tengo la oportunidad de saludarles, buenas noches a la comunidad. Esta historia no me ocurrió a mí directamente, pero sí a alguien muy cercano, a mi padrino. Yo era joven cuando todo esto pasó, y recuerdo muy bien el video del que voy a hablar porque durante un tiempo se compartió mucho en internet, o bueno, al menos en muchos grupos de Facebook de gente del mismo pueblo. Esto habrá pasado por ahí del 2013 más o menos. Mi padrino trabajaba entonces para el municipio de un pueblo muy pequeño, donde todavía hay capillas antiguas a las afueras, cerca de los caminos o entre los cerros. Lugares que se construyen hace décadas, pues, para que la gente del campo tuviera donde rezar sin tener que bajar hasta la iglesia del centro. La capilla de la que hablo estaba un poco retirada de ahí, del pueblo. Era una construcción sencilla, de piedra, con una puerta de madera pesada y un pequeño altar al fondo con una virgen muy bonita, eso sí. Dentro había algunas bancas viejas, una cruz grande colgada en la pared y varias imágenes que la misma gente del lugar iba dejando con el paso de los años. Además, demonios con agradecimientos por milagros que la Virgen les había concedido. Muchos campesinos todavía se detenían ahí cuando iban o venían del trabajo. Sobre todo en Semana Santa se llenaba de veladoras, flores, rosarios, botellas de mezcal, comida, cosas que la gente dejaba como ofrenda. El problema es que empezó a pasar algo que llamó la atención del pueblo. Había muchas mañanas que aparecían cosas tiradas o desaparecidas. Veladoras estrelladas contra la pared, flores arrancadas, botellas vacías. Al principio pensaron que eran muchachos que iban por la noche a tomar o a hacer desorden, pero después empezaron a encontrar cosas más y más raras. Mechones de cabellos, restos de cera negra o roja derretida sobre el altar, manchas oscuras en el suelo, y una vez incluso alguien dijo haber visto luz dentro de la capilla en plena madrugada. Para evitar que siguieran robándose las ofrendas, el municipio decidió colocar una cámara de vigilancia. Era una cámara sencilla, de esas baratas que grababan en blanco y negro y que apenas daban buena imagen. La instalaron escondida cerca de unas de las vigas del techo. Desde ahí se alcanzaba a ver la puerta, el altar y casi todo el interior de la capilla. Durante varios días no pasó nada. La cámara grababa noches completas y al revisarla solo se veía la capilla vacía. Alguna veladora apagándose, sombras moviéndose con el viento. Nada más. Hasta que llegó Semana Santa. La cámara estaba grabando durante la vigilia del jueves por la noche. Al día siguiente, cuando revisaron el video, apareció algo que nadie esperaba ver. De verdad, era muy diferente a lo que todos imaginaron. Era mucho peor. Cerca de la 1 de la mañana se abre la puerta de la capilla. Entran varias personas. 12, tal vez 15. Todos llevan la cabeza cubierta con algo oscuro. No parecían túnicas religiosas como las que se usan en algunas procesiones. Más bien eran telas o capas improvisadas que les cubrían el cuerpo. Se mueven con mucha calma, como si conocieran el lugar, como si fueran de la misma gente de la comunidad, de los que son católicos o lo aparentan. Cierran la puerta detrás de ellos y empiezan a acomodarse dentro de la capilla. Uno de ellos se acerca al altar y comienza a retirar algunas cosas. Otros encienden velas que llevan y las colocan alrededor. La cámara apenas alcanza a registrar la luz de las llamas porque la imagen es muy pobre, pero se distinguen los movimientos.
Después comienza algo que mi padrino nunca quiso describirme con muchos detalles. Solo me dijo que no eran cosas que uno jamás esperaría ver dentro de una capilla. Sacrílegas, horribles. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de qué es lo que había ocurrido ahí, hasta años después, cuando se seguía hablando del video. 2 personas hacían algo mientras los demás se movían alrededor. Algunas personas se arrodillaban, otras se inclinaban frente al altar, otros parecían bailar, alguien parecía leer algo. En cierto momento sacan un recipiente y empiezan a untar un líquido oscuro sobre la madera del altar. En el video se ve como ese líquido corre lentamente por la superficie. Muchos en el pueblo dijeron después que parecía sangre. No sé si eso sea verdad. Lo que sí sé es que el video empezó a circular entre la gente del lugar y todos hablaban de lo mismo, de una secta satánica. Durante unos 15 minutos de metraje, esas personas permanecen dentro de la capilla. Después empiezan a apagar las velas, recogen algunas cosas y salen por la puerta, y la capilla queda vacía otra vez. Esa fue la parte del video que se hizo realmente famosa. Durante semanas se compartió entre la gente del pueblo y en grupos de Facebook. Muchos lo veían por curiosidad, por morbo, por ver qué era lo que hacía ese grupo dentro de la capilla. Pero nadie estaba hablando de otra cosa que aparecía en la grabación. Hasta que alguien decidió descargar el video y aclararlo un poco. Ajustó el brillo, el contraste, la imagen. No sé quién fue exactamente, ni siquiera si era una persona del pueblo o alguien de afuera quien le llegó. Pero cuando esa versión, aclarada, empezó a circular, ocurrió algo extraño. Con la imagen más clara se veía mejor el altar, y detrás de este había algo más. Pegado a la pared, en la parte más oscura de la capilla, se distinguía una figura muy alta, demasiado alta para ser una persona común. Era delgada, con el cuerpo alargado. La cabeza se veía extraña, como si sobresalieran 2 formas hacia arriba, algo que muchos compararon con cuernos. Mi padrino me contó que cuando él vio esa versión del video se sintió muy mal, que le dieron ganas de vomitar porque recordó algo que antes nadie había mencionado. Durante todo el tiempo que la secta está dentro de la capilla en el video, esa figura ya está ahí, incluso desde antes de que lleguen. No entra con ellos ni se mueve, no cambia de lugar, solo permanece parada detrás del altar. Lo más raro es que nadie parece verla. Ninguno de los que están haciendo el ritual se voltea hacia atrás, nadie mira hacia la pared, nadie reacciona a esa presencia. Las personas siguen con lo suyo. Las velas, las oraciones, el líquido en el altar, sus actos sacrílegos. Y cuando terminan, simplemente salen de la capilla y desaparecen en la noche. Pero la figura no se va. La cámara sigue grabando. La capilla queda en silencio, completamente vacía, con el altar manchado y las velas apagadas. Y detrás del altar, esa figura permanece ahí, inmóvil. Mi padrino dice que el video continúa mucho tiempo más. La cámara tenía batería para varias horas, y esa cosa nunca se mueve. Durante al menos 2 horas la capilla permanece así, sin que entre nadie, sin que ocurra nada. La figura no cambia de lugar, no camina, no se acerca, simplemente no se mueve. Sigue parada detrás del altar, alta y delgada, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera mirando el altar. El video termina cuando la batería de la cámara se agota. Ya no ocurrió nada más después. Con los años, no sé por qué, el video dejó de circular,
y mucha gente del pueblo hasta terminó olvidándolo. Mi padrino dejó de trabajar en el municipio y la cámara de esa capilla fue retirada tiempo después. Hace poco le pregunté si todavía existía esa grabación y me dijo que cree que sí, que tal vez alguien del ayuntamiento la tiene guardada en algún disco viejo o en una computadora que seguro ya ni se usa. Está tratando de conseguirla para enseñármela otra vez, y si logramos encontrarla, les juro que lo primero que haré será compartirla con ustedes. Y ya, tú, Uri, juzga si es algo que quieres que la gente vea o no. Sin embargo, también quiero pedir a cualquier persona que esté escuchando que lo haya visto, que conozca de la existencia de este video, que lo diga, que confirme además si vio esa versión aclarada, que no era solo la imaginación de unas cuantas personas lo que se vio ahí, en esa figura, los cuernos. Lo último que supe es que sigue circulando en algunos sitios porno, pero yo no sabría ni cómo buscarlo. Y bueno, según mi tío, hay algo que casi nadie recuerda de aquel video. Cuando empezó a circular en internet, la gente lo compartía por la secta, les digo, por el acto sacrílego. Eso era lo que llamaba la atención, el ritual dentro de la capilla, lo satánico que era. Pero cuando aclararon la imagen y la figura detrás del altar se hizo más visible, apareció un comentario debajo del video que se volvió muy famoso entre la gente del pueblo. Decía algo muy simple, que la secta seguramente sí estaba ahí, que muy seguramente eran gente que nosotros conocemos, gente con la que convivíamos todos los días, que eso sí tenía una explicación, pero lo que nadie podía explicar era otra cosa. ¿Por qué parecía que todas esas personas estaban haciendo ese ritual frente a algo? Como si supieran que no estaban solos dentro de la capilla, aunque ninguno de ellos, en ningún momento del video, volteara hacia atrás. Ese comentario terminaba diciendo algo, que probablemente muchos de los que estaban esa noche no sabían que de verdad estaban contactando con algo, y que estaba tan cerca, ahí en la capilla, con ellos. Quizás por eso desde entonces nadie vuelve a ir ahí. Gracias por haber sido testigos de estas historias, de estos relatos, comunidad. Como siempre les voy a pedir que si ustedes o alguien cercano a ustedes tiene historias similares, las compartan con nosotros. No importa si son muy largas o muy breves, no importa si cuando escuchen esto ya pasó Semana Santa. Es muy gratificante que cada que subimos relatos sobre un tema, mucha gente cuente que ha vivido cosas similares. Y así comunidad surgen los especiales, los episodios extra largos. Por cierto, les dije que yo tenía una historia sobre Semana Santa y se las iba a compartir. Y es una historia que me contó mi papá, que en paz descanse. Me lo contó cuando yo era niño. Él era fotógrafo en playas de Tijuana cuando era un adolescente. De esos que iban con cámaras instantáneas ofreciendo fotos a los turistas. Me decía que un Viernes Santo se fue a trabajar y las playas estaban a reventar. El cielo estaba despejado con un sol espectacular. Y luego pensó que iba a ser un gran día, que iba a vender muchas fotos. Sacó su cámara y se dispuso a trabajar. Sin embargo, apenas después del mediodía sucedió algo extraño. Una nube se acercó rápidamente nublándolo todo. Me decía que si la mirabas bien, la nube parecía casi una persona, con los brazos extendidos. Eso provocó la reacción de la gente, pero fue peor cuando un viento violento se soltó de pronto, llevándose las sombrillas de los turistas. La marea se puso brava y la gente que estaba en el agua se salió deprisa. Eso para muchos fue una señal, y aunque todos se retiraban de la playa, hubo quienes en ese momento se fueron a las iglesias cercanas, como para pedir perdón por estar de fiesta en una fecha que, para los católicos, es fúnebre.
pues en Viernes Santo se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. Esta es una historia que yo escuché muchas veces de niño a comunidad, con mi familia, y hoy quise compartirla con mi otra familia, mi familia grande, con ustedes. Descansen todo lo que puedan, mi querida comunidad, y por favor, no se desvelen. Esto fue Relatos de la Noche.